Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos teorema de Tales. Bueno, empecemos con un repaso de las cosas que hay que saber sí o sí antes de entender o tratar de encarar un ejercicio con teorema de Tales. Lo primero es entender el concepto de razón y proporción, entender la diferencia entre rectas paralelas y transversales, entender lo que son los puntos correspondientes, porque esto nos ayuda a nosotros a entender bien cómo encontrar y cómo diferenciar segmentos correspondientes, ¿sí? Saber aplicar el producto de medios por extremos de proporcionalidad, saber resolver ecuaciones de primer grado aplicado a fracciones y saber muy bien el teorema de Tales. Ahora enunciemos el teorema de Tales. Nos dice que dadas dos rectas transversales que son cortadas por dos o más rectas paralelas, los pares de segmentos correspondientes son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos acá los segmentos IM y el segmento JK, ese par de segmentos que son correspondientes van a ser proporcionales con los segmentos MN y KL. ¿Está? Estos segmentos son correspondientes porque los extremos de estos mismos segmentos son correspondientes, es decir, los puntos en el que empieza el segmento IM es correspondiente con el punto donde comienza el segmento JK. Es decir, empiezan correspondientes y terminan correspondientes, entonces este par de segmentos son correspondientes. Lo mismo pasa con el segmento MN y KL. Esta proporcionalidad se debe armar siempre teniendo en cuenta que tengo que trabajar sí o sí sobre la misma transversal con la que empecé a escribir. Al otro lado tiene que escribirse también el mismo segmento que esté sobre la misma transversal. Por eso puse IM, MN. También este va a ser proporcional si nosotros tomamos el segmento IN con el JL. Y también si nosotros tomamos el segmento OI con el segmento OJ. ¿Está? Lo que quiere decir esta proporcionalidad es que al efectuar esta división entre estos segmentos, siempre nos da para nosotros la misma razón. Porque una proporcionalidad es una igualdad entre razones. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si tenemos otra configuración de recta? Y tenemos que analizar exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos que ver que esos segmentos estén sobre la misma transversal y que los segmentos correspondientes van a estar sobre la transversal opuesta. Bueno, ahora resolvamos un ejemplo. Dada esta configuración de recta y esta información que nos brinda la longitud de cada uno de los segmentos, tratemos de encontrar el segmento que no conocemos, que sería el IN. Entonces, bueno, empecemos a armar las razones que conocemos. Entonces, empecemos con el segmento IM y ubiquemos su segmento correspondiente. Su segmento correspondiente va a ser el JK, porque es el segmento cuyo I es correspondiente con J y M correspondiente con K, entonces este par de segmentos forman una razón. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora busquemos otra razón más que se cumpla acá adentro. Entonces, y que mantengan la proporción. El segmento IN es correspondiente con el segmento JL, ¿sí? Ya que tienen los puntos de inicio correspondientes y sus puntos finales también son correspondientes. ¿Sí? Escribamos la razón y armemos la proporción que nos queda acá. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de estos segmentos por la longitud que tienen. Entonces, IM mide 30 centímetros, JK mide 15, armamos su razón. Ahora lo que hacemos es buscar la longitud de los demás segmentos. ¿Sí? El IN no sabemos cuánto mide, así que lo vamos a llamar N. Puede ser cualquier letra porque lo que estamos buscando es una incógnita, entonces al no conocerla podemos designar cualquier letra. ¿Sí? Y el próximo segmento es de 45 centímetros. Armamos la razón y nos queda formada esta proporción de acá. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar producto de medios por extremos, entonces va a ser 30 por 45 igual a 15 por n. Resolvemos 30 por 45, nos dan 1350. Ahora dividimos por 15, entonces n va a ser igual a 90. Bien, ahora decimos que el segmento IN mide 90 centímetros. Bueno, vamos con otro ejemplo. Ahora, este ejemplo que tenemos acá es un poquito más complejo, ¿sí? Pero empecemos de la misma manera. Empecemos a armar todas las razones que tenemos y tratemos de armar las proporciones que nos quedan formadas para ver qué información tenemos y qué podemos llegar a utilizar. Entonces, bueno, empecemos. IM
el segmento IM, va a ser correspondiente con su segmento JK, ¿sí? En este caso, fíjense que el JK no aparece en la lista de segmentos que nosotros conocemos. Pero bueno, esa razón la podemos escribir, ¿sí? Porque capaz que nos haga falta. Vamos con otra razón más. Tomemos el segmento OM, que es el próximo que tenemos acá, ¿sí? Con su correspondiente OK. Entonces, ahora escribimos la razón. Acá se armó esta proporción de acá, ¿sí? Pero bueno, hay un segmento que todavía no conocemos, que es el JK. Entonces, bueno, tratemos de seguir analizando un poquito. Hablemos otra razón con este segmento que sí conocemos, el JO, ¿sí? JO. Pero ¿qué pasa? Fíjense que nosotros estamos poniendo los segmentos IM y OM que están sobre la recta transversal F, ¿está? Entonces, si nosotros queremos armar la próxima razón, tenemos que tener en cuenta que tenemos que escribir el segmento que está sobre la transversal F en la parte de arriba de nuestra razón. Entonces, bueno, en ese caso va a ser el segmento IO y ese segmento va a ser correspondiente con el JO. Entonces, bueno, escribamos esa razón. Entonces, lo que nos queda es como esta igualdad entre razones, ¿sí? Y que por pares tomados, esas razones son proporcionales, ¿sí? Entonces, bueno, fijémonos. Empecemos a darle valores, ¿sí? El segmento IM mide 45, pero el segmento JK no lo conocemos, lo vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, ahora vamos con OM. OM mide 25, ¿sí? Y OK precisamente es el segmento que nosotros queremos conocer y lo vamos a llamar N, ¿sí? Entonces lo escribimos como razón. Y ahora vamos al próximo segmento, que sería el segmento IO, lo vamos a llamar C, ¿sí? Y el segmento JO sabemos que es 10 centímetros, entonces escribimos la razón. Entonces, bueno, analicemos un poquito acá. Veamos, el segmento X, ¿sí? Es el segmento que va desde J hasta acá, ¿sí? Pero este segmento solamente sabemos cuánto mide desde J hasta O, pero de O a K es una incógnita que nosotros no tenemos. Eso quiere decir que el segmento JK no vamos a poder saber cuánto mide, ¿está? Entonces, bueno, el segmento OK, que sería la N que tenemos que encontrar acá, es precisamente nuestra incógnita. Entonces, eso está bien que no lo conozcamos. Y a ver, veamos si si vamos a conocer la longitud del segmento C. Entonces, ¿qué tenemos? El segmento C es este segmento que está acá en celeste, ¿sí? Y fíjense, ¿qué podemos ver acá? Que nosotros conocemos el segmento que va de I hasta M, mide 45. Pero también conocemos el segmento que va de O hasta M, que mide 25. Eso quiere decir que si nosotros restamos esos dos segmentos, vamos a conocer cuánto mide ese segmento C. Es decir, si nosotros hacemos el segmento OI, va a ser igual a la diferencia entre el segmento IM menos el segmento OM, para que nos quede ese segmentito celeste que está acá, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos con los números, ¿sí? Hacemos esa resta y vemos que el segmento IO mide 20 centímetros. Entonces nos queda la razón formada de 20 sobre 10. Bien, ahora escribamos la proporción. Nosotros debemos conocer 25 sobre n, ¿está? Entonces vamos a decir que 25 es a n, como 20 es a 10, ¿sí? Entonces, bueno, ahora aplicamos de nuevo lo mismo anteriormente, es decir, aplicamos producto de medios por extremos, ¿sí? Multiplicamos 10 por 25, nos da 250, a 250 lo dividimos por 20 para encontrar cuánto mide n, entonces vamos a decir que n mide 12,5. Es decir, que el segmento OK que nosotros no conocemos va a ser de 12,5 centímetros. Bien, ahora hagamos un repaso de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de resolver un ejercicio con teorema de Tales. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber reconocer los segmentos que son correspondientes, ¿sí? Después, prestar atención al momento de armar las proporciones, porque siempre tenemos que poner en la parte de arriba de las fracciones que vamos armando, tienen que estar siempre sobre la misma transversal, ¿está? Y en la parte de abajo tienen que estar sobre la transversal, sobre otra transversal, sobre la transversal opuesta que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, veamos, también tenemos que aplicar siempre producto de medios por extremos. ¿Para qué? Para que nos quede una expresión más fácil de despejar al momento de querer conocer algo, ¿sí? Corroborar si los resultados que encontramos corresponden a la proporción o no, ¿sí? Es decir, hacer la división entre las razones que nos quedaron y ver si realmente nos da el valor que nosotros estamos buscando.
Bien, espero que les haya servido el video, ¿sí? Les deseo el mejor de los éxitos para el próximo examen o práctica que tengan que presentar y que por eso han llegado hasta acá, hasta el canal. Les voy a pedir que si les gustó el video se suscriban al canal, así nos mantenemos en contacto. Y bueno, nos vemos en la próxima y muchísima suerte. Hasta luego, chicos.